Domingo de diálogo de Jesús y la Samaritana. P. Daniel Albarrán. 18 de marzo del 2017. Los textos de los extractos de los evangelios de los domingos de la Cuaresma tienen una línea concreta de catequesis, según el patrón de comprensión de la Iglesia, y con ello una catequesis de todo el misterio de salvación. Así, ya nos presentaron las tentaciones de Jesús en el desierto con su consabida firmeza de Jesús y la astucia del tentador en presentar 3 ofrecimientos, haciendo con ello una teología del auténtico sentido de historia en el plan de Dios y en la sumisión del hombre a esa sucesión de tiempos, sin ningún tipo de rompimiento. La posibilidad de esa ruptura es ya la caída ante la pérdida de futuro, que no es sino constante confirmación de continuidad. Eso es fidelidad. El tentador pretendía socavar ese fundamento. La transfiguración, que fue el segundo domingo, iba en esa misma línea de confirmación de tiempos unidos y sin ningún rompimiento. Maravillosa resulta, entonces, la palabra y la historia de Jesús, quedando de manifiesto la cruz como el símbolo de esa continuidad de tiempos, de ayer, con mañana, como futuro constante en un presente que enlaza permanentemente. Esa realidad lleva a parafrasear la por demás conocida frase sobre Jesús, de Jesús que es ayer, hoy y siempre, para hacer eco de ella en nuestra vida, como ayer, hoy y siempre la misma vida, pues solo cambian las etapas, las vividas, de un ayer que no vuelve, de un viviendo, ahora a plenitud, y de un porvivir, como esperanza. Pero todo continuado, porque somos el mismo que fuimos, que somos y que seremos en proceso de apertura a la vida como misterio y misterio de cruz, entendida esta como historia. Hoy, el Evangelio, nos coloca el diálogo de la Samaritana y Jesús en el pozo. Ella que siempre iba a buscar y llevar agua para sus faenas de hogar, y que ya habría de conocer bien a todos los que irían a lo mismo. Tal vez, algunas otras mujeres en esas idas y venidas habrían hecho especie de camaraderías. Y, de seguro, ya ese grupito de ellas harían tertulias de sus cosas de casa, del pueblo, del vecino y de sus familias, y se interesarían entre ellas de sus cosas de cosas. Hasta rivalidades como ha de suceder en todo contacto humano, y más entre mujeres. De seguro hasta irían hombres a realizar las mismas faenas. Podríamos decir, sin temor de exageración, que habría de haber una asociación de agüeros, como los encargados de ese servicio tan elemental de sobrevivencia de toda sociedad. De ser hoy, hubiese habido cooperativas del agua. Pareciera, sin embargo, que no era común que un hombre se encargara de esos trabajos. La sorpresa de esta mujer del Evangelio de hoy pareciera indicar que así sería. Ella se sorprende que este caballero, a quien no había visto antes, y que además era extranjero, le pidiera agua. Se sucede un diálogo interesante. Es de suponer que el caballero allí parado al lado del pozo, estaría esperando que alguien le diera agua. Alguna vasija dispuesta para esos menesteres tendría que estar junto al pozo. Aunque pareciera que no había porque Jesús le pide agua de beber a ella. Sería porque no había con qué sacarla o porque hay otro interés catequético del evangelista San Juan con ese relato, por demás de fascinante. El hecho es que Jesús y la Samaritana entablan un diálogo, en el relato del Evangelio y todo sobre el agua. Dame agua, dice él. Ella se sorprende, y ella lo pone a distancia. Usted es judío, yo, samaritana, no nos hablamos, alega ella. ¿Cómo es posible que me pidas agua de beber? Si supieras, me pedirías agua a mí, dice Jesús. Pero si el pozo es hondo y no hay cómo sacar agua, y me ofreces agua, podría existir en esa reacción una especie de burla y de sarcasmo. Entonces, ella se interesa por aquel extranjero judío que le está sacando conversación, y debió ser muy sugerente la manera de hablar de Jesús que ella enseguida le pide agua, en un cambio repentino de intereses. Y aquí se sucede lo incomprensible, ya que ella dice no tener marido, y Jesús, por su parte, le recuerda que el que ahora tiene como marido no es su marido, y que ha tenido 5, de la misma manera. Y aparece aquí de inmediato la referencia a la historia, ya ha tenido otros y todavía tiene uno en la misma modalidad. O sea, que se mantenía en lo mismo. Era su historia, la de ayer y la de hoy. Y era prácticamente la misma. Y aquí está lo interesante y lo fascinante de este relato, pues todo encuentro con Jesús es una experiencia. No solo de conversación, sino de diálogo. Ella se sorprende de aquel caballero sediento. Y, ahora, la sorpresa es mayor porque, aún sin haber tomado agua, ya que nada dice el Evangelio de si, por fin, tomó o no tomó agua, y si ella le facilitó el agua que le pedían, es que ella se halla delatada en su vivir, y que en ella es una constante, pues ya había tenido 5. Y también ahora tenía 1. De la misma manera, sin ser sus maridos. El ayer y el hoy, igualito en aquella mujer. ¡Guau! ¡Qué sorpresa de sorpresa! ¡Y qué situación tan embarazosa! Entonces, ella sale corriendo al pueblo a contar. Es un profeta, es un profeta. ¿Será que se habría llevado de regreso consigo la vasija donde iría a llevar el agua en medio de tanta carrera?
Por lo visto, Jesús no pudo tomar agua ya que ella se fue corriendo. El hecho es que en ella se sucede la catequesis que el evangelista quiere hacer y hace para el lector de ese pasaje en concreto. En la confesión el autor está diciendo que Jesús es el Mesías. Y tiene como fundamento histórico el pozo de Jacob y toda esa historia, y sobre ese tema tienen sus diferencias Jesús y la samaritana, porque ella alega que no es en Jerusalén donde se debe adorar a Dios, tocando un tema radicalmente religioso y controversial. A Dios se le adora en espíritu y verdad, y son los tiempos de esa adoración, y Jesús es y está para esa liberación y superación de conceptos y fijaciones de tiempos ya superados. Eso es parte de ayer. Y lo de presente y futuro es que Dios no está sometido a esas trivialidades de lugar. Dios es espíritu y vida, y así es su adoración. Además, es la fuente de agua que da la vida, para revitalizar y rejuvenecer en la experiencia del encuentro y de sorpresa, al mismo tiempo, como estaba sucediendo con aquella mujer que sorprendida seguía en la sorpresa de lo nuevo y novedoso, al punto que se le revelaba su pasado y se le descubría su vida. Sorpresa tras sorpresa, y ella se convierte de inmediato en anunciadora, como experiencia de vida y encuentro, pues se regresa corriendo a llevar la noticia de lo que ha encontrado, a un profeta. Y todos en el pueblo, después le dan toda la razón por lo que Jesús hizo cuando fue donde ellos y estuvo con ellos. Señor, venimos siempre, y vinimos hoy, a buscar agua en el pozo de Jacob, que es nuestra historia, la de cada uno en relación a su quehacer. Tal vez el pozo representa ese quehacer nuestro de cada día. Sorpréndenos, Señor, y danos la sensibilidad propia de la samaritana para dejarnos sorprender, y cambia nuestro cántaro de agua en la algarabía de la noticia de encontrarnos contigo en capacidad de conversación y diálogo permanente que transforman la existencia. Para ello tendré que venir al pozo de la Eucaristía y del Santísimo donde estás esperando para sacarnos conversaciones, que son únicas, individuales y personalizadas, de tú a tú, contigo y conmigo, y así con cada uno. El Evangelio dice que los discípulos de Jesús, al regresar se sorprendieron que Jesús hablara con una mujer, y a solas. Tal vez porque es un asunto privado, de solo Jesús con cada uno que se encuentra con él en el pozo de la propia historia de la vida de cada uno. ¡Qué bonito, qué bonito! Aunque eso implique, Señor, el que nos reveles nuestro propio pasado, que con toda seguridad habrá de ser igualito al de nuestro presente, pero que será mejor en futuro porque el hallazgo y encuentro contigo nos habrá de transformar. Porque, de eso se trata todo, al fin y al cabo. ¿Sabes qué, Señor? Procuraré antes de salir corriendo, como la samaritana, darte prestada mi totuma o mi envase para que tomes agua. Pero, eso sí, dame del agua que tú das y transforma. Y gracias por sacarme conversación y hablarme.